¿Qué harías si escucharas una voz que cambia el destino del mundo? En una tierra dividida por guerras y corrupción, nació un niño cuyo llamado sacudiría toda una nación. Desde su infancia, Samuel desafió lo imposible, escuchó lo invisible, comprendió lo que otros ignoraban y se convirtió en el puente entre lo humano y lo divino. Testigo de reyes, profeta de justicia y arquitecto del futuro de Israel, su historia está llena de revelaciones, valentía y secretos que pocos conocen. ¿Cómo un niño pudo cambiar el curso de la historia? Prepárate para descubrirlo. Entre la arena que crujía bajo los pies y los muros de madera que apenas contenían la fragilidad de las casas, el pequeño Samuel dio sus primeros pasos, ignorante aún de la magnitud de la historia que lo aguardaba. Nació en un tiempo donde el pueblo de Israel clamaba al cielo, dividido entre esperanza y desesperación, atrapado en ciclos de error y redención, bajo la sombra de gobernantes débiles y jueces caídos. La tierra misma parecía contener la respiración de Dios, aguardando el instante en que un niño elegido comenzara a escribir su historia. Su madre, Ana, llevaba en su corazón un océano de dolor y deseo. Años de oración silenciosa, de lágrimas derramadas en el templo de Silo, habían formado en ella un carácter templado por la fe y la resiliencia. Ana conocía la fragilidad de los hombres, pero también la fortaleza de la promesa divina. Cada noche, sus palabras ascendían como incienso hacia el cielo, un ruego que buscaba lo imposible, un susurro que desafiaba la rutina del mundo. Cuando finalmente recibió de Dios la noticia de que su vientre acogería vida, la alegría fue un torrente imparable, pero también un recordatorio de la responsabilidad que ahora pesaba sobre su alma. Este niño, concebido en un acto de fe absoluta, no sería como los demás. Su existencia misma era un pacto silencioso entre lo humano y lo divino. Desde su nacimiento, Samuel mostró signos de singularidad. Sus ojos reflejaban una profundidad que parecía superar los años, y su atención se dirigía a los sonidos de lo invisible, a los murmullos que los adultos consideraban simples ruidos del templo. Los ancianos de Silo observaban con mezcla de asombro y temor a aquel niño que parecía escuchar lo que otros no podían. El tiempo en que vivía Samuel no era un tiempo de seguridad. Los filisteos, con su poderío militar y astucia estratégica, presionaban desde las fronteras, y el corazón de Israel se tambaleaba entre obediencia y rebelión. La tierra clamaba por un líder que pudiera guiar al pueblo hacia la luz, y el susurro de la divinidad eligió a un instrumento humilde y joven, un niño cuya fe no conocía límites. Cada amanecer, mientras los rayos del sol se filtraban por los pilares del templo, Samuel se inclinaba sobre el altar, aprendiendo a leer las señales de los sacrificios, a escuchar los murmullos de los sacerdotes, a percibir la voz que se escondía detrás de los cantos y el humo. Su vida cotidiana estaba marcada por rituales que a otros podrían parecerles rutinarios, pero para él eran como un diálogo secreto con lo eterno. La disciplina de cada día no era una obligación, era un entrenamiento silencioso para algo más grande, una preparación que pocos podían comprender. Mientras los demás niños jugaban en los patios de Silo, Samuel recorría los pasillos del templo, siguiendo la voz que lo llamaba a algo que trascendía su propia existencia. Pero la grandeza nunca llega sin un precio, y el llamado de Dios no estuvo exento de pruebas. En la quietud de la noche, mientras los adultos dormían, Samuel escuchó por primera vez aquel nombre que resonaba con autoridad. Samuel. Samuel. Despertó, confuso, preguntando a Elí, el anciano sacerdote que lo criaba, si había sido llamado. Elí, hombre de experiencia y visión, comprendió de inmediato la magnitud del momento. No era la voz de un espíritu común, era la voz de Dios, marcando el inicio de una trayectoria que cambiaría el destino del pueblo. Con paciencia y sabiduría, enseñó a Samuel a discernir entre la voz del cielo y los ecos del mundo humano, a distinguir la urgencia del miedo, y a responder con obediencia sin vacilar. En esos años tempranos, la inteligencia de Samuel comenzó a manifestarse como una mezcla de comprensión profunda y curiosidad insaciable. Su carácter se formaba en la intersección de la disciplina y el misterio, entre el temor reverente y la valentía silenciosa. El contexto político de Israel era turbulento. Los jueces habían caído en decadencia, y la nación vivía en un delicado equilibrio entre obedecer la ley de Dios y sucumbir a la presión de los pueblos vecinos. Las tribus estaban dispersas, y la autoridad centralizada era más un ideal que una realidad palpable. En ese escenario, la figura de un niño profeta podía parecer insignificante, pero la historia estaba destinada a demostrar lo contrario. Samuel no solo escuchaba la voz divina, también comenzaba a entender las necesidades del pueblo,
la fragilidad de los hombres y la urgencia de la justicia. Su ambición no era personal, era una ambición templada por la devoción, una misión que requería de su alma más que de su fuerza física. Conforme Samuel crecía, su relación con Dios se profundizaba, pero también lo hacía su exposición a los conflictos humanos. Vio la corrupción, la avaricia y la inconstancia de los hombres de Silo, quienes, aun conscientes de la presencia divina, se dejaban seducir por los deseos terrenales. La paciencia de Samuel se templaba en la confrontación con lo imperfecto, y su sabiduría comenzó a florecer más allá de su edad. No era solo un receptor de revelaciones, se estaba convirtiendo en un intérprete, un puente entre lo celestial y lo terrenal. La gente empezó a acudir a él, buscando consejo y guía, aunque aún desconocían la magnitud de su destino. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, estaba impregnada de la comprensión de que su vida no le pertenecía solo a él, sino a la nación misma. El crecimiento de Samuel coincidió con un momento crucial en la historia de Israel. Los filisteos amenazaban constantemente las fronteras, y la decadencia de los líderes tradicionales dejaba al pueblo vulnerable. En medio de este escenario, Samuel no solo debía entender su llamado, sino también aprender a navegar el delicado tejido político de su tiempo. Observaba, analizaba y aprendía de cada acción de los hombres poderosos, de sus estrategias y errores. Su inteligencia se manifestaba tanto en la percepción de la verdad como en la capacidad de esperar el momento adecuado para intervenir. Cada encuentro, cada conversación, se convertía en una lección que lo preparaba para el peso de la responsabilidad que pronto le sería confiada. En los años en que su infancia se desvanecía hacia la adolescencia, Samuel experimentó su primera revelación de impacto público. Dios le habló con claridad, instruyéndolo para comunicar mensajes que cambiarían la vida de quienes los escuchaban. La voz de la divinidad no era solo una guía, era un mandato que requería valentía y precisión. La reacción de Elí, mezcla de asombro y reverencia, consolidó la fe de Samuel y lo enseñó a afrontar el miedo y la duda. Cada mensaje entregado al pueblo era un acto de coraje, un equilibrio delicado entre la obediencia absoluta y la comprensión de la naturaleza humana. Los murmullos del templo, el crepitar de los sacrificios y la solemnidad de los rituales se convirtieron en el escenario donde un niño se transformaba en el instrumento de la voluntad divina. En esa etapa temprana, Samuel ya mostraba cualidades que lo distinguirían para siempre, un carisma natural que atraía a los demás, una paciencia que desarmaba a los impetuosos y una intuición que desafiaba los límites del entendimiento humano. La historia de su pueblo comenzaba a entrelazarse con la suya, y su vida se volvía inseparable del destino colectivo. Mientras los reyes de las naciones vecinas luchaban por poder y prestigio, Samuel aprendía la lección de que la verdadera fuerza no reside en la espada ni en la riqueza, sino en la fidelidad, la sabiduría y la capacidad de escuchar lo que otros no perciben. Su infancia y juventud temprana se convirtieron en la cuna de un legado que, aunque todavía invisible para muchos, empezaba a tejer los hilos de un cambio que trascendería generaciones. A medida que Samuel avanzaba hacia la adolescencia, la voz de Dios se convirtió en un hilo invisible que tejía su destino en cada acto, en cada pensamiento. La luz de la juventud iluminaba su rostro, pero detrás de esos ojos brillaba la seriedad de quien entiende que la vida no es un juego. Israel, en ese entonces, seguía sumida en la incertidumbre. Los filisteos presionaban sus fronteras, las tribus luchaban entre sí por influencia y territorio, y la fidelidad a la ley de Dios oscilaba como un péndulo entre obediencia y desvío. En este escenario turbulento, la presencia de Samuel comenzó a resonar más allá de los muros de Silo, y su nombre empezó a ser mencionado con reverencia y temor. Cada día traía consigo lecciones de disciplina y estrategia. Samuel aprendió a observar a los líderes humanos, a detectar la verdad entre mentiras y la debilidad entre la arrogancia. Su mente absorbía cada detalle, los gestos de los jueces corruptos, las conversaciones de los guerreros, las decisiones de los ancianos que guiaban a las tribus. Su inteligencia no era solo intelectual, sino emocional. Comprendía el corazón humano con la profundidad de quien ha escuchado más que ha visto, y ha sentido más de lo que ha oído. Esta comprensión temprana se convirtió en su primera arma para influir y guiar, un arma silenciosa que no dependía de fuerza, sino de percepción y verdad. La consolidación de su papel como profeta no fue inmediata ni fácil. Los jóvenes de su edad jugaban y buscaban placeres efímeros, mientras él cargaba con un peso invisible, hecho de responsabilidad y vocación. Pero Samuel nunca vaciló, porque comprendía que la obediencia a la voz divina era más importante que cualquier comodidad humana.
La confianza depositada en el por Elí le dio la seguridad para enfrentar lo desconocido, y la experiencia diaria en el templo lo entrenó para interpretar señales que otros ignoraban. Cada mensaje entregado al pueblo era un acto de valentía. Podía ser recibido con gratitud, pero también con resistencia, con miedo o incluso con hostilidad. El contexto histórico exigía no solo fidelidad espiritual, sino estrategia y resolución política. Los filisteos no eran solo enemigos de sangre, eran un recordatorio constante de la fragilidad de Israel, de la necesidad de liderazgo firme y guiado por principios. Los conflictos internos no eran menores. La corrupción sacerdotal y la decadencia moral de los jueces amenazaban con socavar la autoridad de Dios y la cohesión del pueblo. Samuel entendió que su misión no se limitaba a entregar mensajes, debía convertirse en mediador, juez y guía. Su ambición era sagrada, moldeada por la fe y por el reconocimiento de que cada acción tenía un impacto que trascendía la vida individual y tocaba el futuro de generaciones enteras. Su primer gran desafío público llegó cuando Dios lo llamó a confrontar la corrupción en el templo de Silo. Las palabras que debía pronunciar eran duras, pero necesarias, un mensaje de advertencia y justicia que dejaría claro que la desobediencia no sería tolerada. Samuel, aún joven, se convirtió en portavoz de una autoridad superior a la humana, y su claridad y firmeza sorprendieron incluso a los ancianos más experimentados. Cada frase que pronunciaba estaba impregnada de una mezcla de miedo reverente y convicción inquebrantable, y la respuesta del pueblo comenzó a reconocer en él no solo a un niño prodigio, sino a un líder cuya voz resonaba con la autoridad de lo divino. Con el tiempo, su influencia creció, y con ella, los desafíos se volvieron más complejos. No bastaba con interpretar señales, debía guiar a un pueblo dividido, inclinado a olvidar sus principios en la búsqueda de seguridad inmediata. Samuel desarrolló estrategias que combinaban diplomacia y autoridad, paciencia y firmeza. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a comprender antes de actuar, y a discernir cuando el poder humano debía ceder al juicio divino. Su habilidad para leer a los hombres y anticipar sus movimientos se convirtió en una cualidad indispensable, una marca que lo diferenciaba de cualquier líder anterior. Cada decisión, cada consejo dado, era un equilibrio delicado entre lo terrenal y lo espiritual, entre la justicia y la misericordia. Durante estos años, Samuel también experimentó la soledad que acompaña a quienes llevan una misión superior. La grandeza exige sacrificio, y él comprendía que la cercanía con lo divino a menudo lo aislaba de la comprensión de los mortales. Sus amigos eran pocos, y su corazón debía aprender a confiar más en la guía celestial que en la aprobación humana. Sin embargo, su carisma y autenticidad atraían inevitablemente a quienes buscaban consejo y liderazgo. La mezcla de humildad y firmeza, de ternura y autoridad, lo convertía en un faro en medio de la oscuridad de un pueblo perdido, y su voz empezaba a ser escuchada no solo en Silo, sino en todas las tribus de Israel. La consolidación de Samuel como profeta llegó con la necesidad de ungir a los futuros reyes, un acto que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. Dios lo instruyó a ungir a Saúl, un hombre alto y de apariencia imponente, pero cuyo corazón no estaba completamente alineado con los principios divinos. Este acto requería una visión que trascendía lo superficial, discernir el carácter, anticipar la lealtad y comprender el destino. Samuel actuó con precisión y obediencia, guiado por la voz que siempre había escuchado desde la infancia. Su capacidad para conectar lo divino con lo humano, para traducir la voluntad de Dios en acciones concretas, lo consolidó como la figura central de la transición entre jueces y reyes, un puente entre eras. Pero su trabajo no se limitó a Saúl. También tuvo que enfrentar las consecuencias de la desobediencia de aquellos que habían sido ungidos sin entender la gravedad de su rol. Samuel se convirtió en juez y consejero, mediador entre la voluntad divina y las decisiones humanas, enfrentando conflictos que requerían de su inteligencia, valentía y paciencia. Cada enfrentamiento con líderes rebeldes, cada advertencia pronunciada, fortalecía su reputación y confirmaba la autenticidad de su misión. Su estrategia no era la de un conquistador, sino la de un sabio, un hombre que entendía que la fuerza verdadera radica en la verdad y la justicia, no en la espada ni en la riqueza. A lo largo de estos años, Samuel desarrolló un legado que iba más allá de la política y la guerra. Enseñaba al pueblo sobre la importancia de la obediencia, la justicia y la fidelidad, mostrando que la verdadera fortaleza de una nación reside en su corazón, no en sus armas. Sus mensajes estaban impregnados de poesía y profundidad, y su carisma natural lograba que incluso los más escépticos escucharan y reflexionaran.
Samuel se convirtió en un símbolo de integridad, un líder cuya influencia no se medía por títulos o poder militar, sino por la capacidad de guiar a un pueblo hacia la luz, de conectar lo terrenal con lo divino de manera tangible y transformadora. El legado de Samuel comenzó a consolidarse cuando el pueblo de Israel reconoció en él no solo a un profeta, sino a un guía, un mediador y un juez cuya sabiduría superaba con creces la experiencia de cualquier anciano. Su vida, desde la infancia hasta la adolescencia y juventud, mostraba cómo la disciplina, la fe y la inteligencia podían transformar la fragilidad en fortaleza, el miedo en valentía y la obediencia en liderazgo. La voz que lo había llamado de niño seguía guiando cada paso, cada decisión, y su existencia se convirtió en un testimonio viviente de la manera en que un ser humano puede moldear la historia cuando su corazón y mente están alineados con un propósito superior. La madurez de Samuel se forjó en el crisol de la experiencia y la revelación. Ya no era el niño que escuchaba la voz en la quietud de la noche. Se había convertido en el hombre que sostenía el destino de una nación en sus manos, un puente vivo entre lo divino y lo humano. Su rostro, marcado por los años y la intensidad del servicio, irradiaba la autoridad que solo la fe y la sabiduría pueden conferir. Israel lo reconocía no solo como profeta, sino como juez supremo, un guía capaz de discernir la verdad en medio del caos y de imponer justicia donde el desorden parecía reinar. Su inteligencia se manifestaba en cada decisión. Su carisma atraía a los líderes y al pueblo por igual, y su paciencia se había templado en el fuego de la responsabilidad. El contexto histórico de este tiempo era implacable. Las tribus israelitas, aunque unidas por la fe, estaban fragmentadas por rivalidades y conflictos internos. Los filisteos continuaban presionando las fronteras, desafiando la seguridad del pueblo y la autoridad de Dios. En este escenario, Samuel actuaba como estratega y mediador. Cada consejo que ofrecía, cada juicio que emitía, era una combinación de percepción política y sabiduría espiritual. Comprendía que la supervivencia de Israel dependía tanto de la obediencia a la ley divina como de la habilidad para navegar las complejidades de la política humana. Su liderazgo era un delicado equilibrio entre firmeza y misericordia, entre dirección y libertad, y cada acto estaba cargado de la conciencia de que el futuro de su pueblo estaba en juego. Uno de los momentos más críticos de su vida llegó con la ungición de Saúl como primer rey de Israel. Samuel entendía la tensión que generaba la transición de un sistema de jueces a la monarquía. Sabía que la tentación del poder absoluto podía corromper incluso a los más virtuosos. Sin embargo, obedeció la instrucción divina con la convicción de que su papel era guiar, advertir y corregir cuando fuera necesario. La ceremonia de ungición fue más que un acto simbólico, fue la manifestación tangible de la voluntad de Dios, y Samuel se convirtió en el intermediario entre lo divino y lo humano, el testigo de una transformación histórica que marcaría el destino de toda la nación. El reinado de Saúl trajo consigo nuevos desafíos. Aunque inicialmente ungido por Samuel, Saúl pronto mostró señales de desobediencia y debilidad moral. Samuel enfrentó la difícil tarea de reprender al rey, de confrontar su orgullo y sus errores, sin que su propia autoridad fuera cuestionada. Este conflicto puso a prueba no solo su sabiduría, sino su capacidad para mantener la calma y la integridad frente al poder. Cada advertencia que pronunciaba, cada juicio que emitía, era una combinación de valentía y diplomacia, un acto de coraje espiritual que reafirmaba su compromiso con la justicia y la voluntad divina. Su influencia sobre Saúl y el pueblo demostraba que el liderazgo verdadero no se basa en la fuerza ni en la imposición, sino en la capacidad de guiar con verdad, discernimiento y fe inquebrantable. Con el tiempo, Samuel también ungió a David, el joven pastor que se convertiría en rey. Este acto no solo simbolizaba la continuidad de la guía divina, sino que también reflejaba la visión de Samuel para el futuro de Israel, un liderazgo basado en la obediencia, la justicia y la sabiduría. Su discernimiento al elegir a David mostraba su capacidad para ver más allá de las apariencias, para comprender el corazón de los hombres y anticipar el impacto de sus acciones. La ungición de David no fue solo un evento político, sino un acto profético que consolidó el papel de Samuel como arquitecto espiritual de la nación, un hombre cuya vida y decisiones influirían en generaciones futuras. La madurez de Samuel se caracterizó por una combinación de resolución, empatía y percepción profunda. Su carácter reflejaba la armonía entre la fuerza interior y la comprensión de los límites humanos. Cada interacción, cada consejo, cada juicio, estaba impregnado de la conciencia de que la historia de Israel no dependía solo de él, sino de la relación del pueblo con Dios. Su legado no se medía en títulos ni en riquezas,
sino en la capacidad de inspirar obediencia, justicia y fe. Samuel enseñaba que la verdadera grandeza reside en servir, en actuar con integridad y en escuchar la voz que guía más allá de lo visible. A lo largo de su vida, Samuel enfrentó conflictos internos y externos que habrían quebrado a muchos. La tensión entre su lealtad a Dios y la necesidad de liderar un pueblo falible, la resistencia de los poderosos ante la verdad, la soledad que acompaña a quienes cargan con la responsabilidad de guiar a otros. Todos estos desafíos templaron su carácter y fortalecieron su resolución. Cada prueba superada reafirmaba su autoridad moral y espiritual, y su influencia crecía a medida que el pueblo reconocía en él no solo un profeta, sino un guía confiable y un defensor de la justicia divina. El legado de Samuel es tan profundo como duradero. Fue el último de los jueces, el primero en unir la autoridad espiritual con la responsabilidad política, y el artífice de la transición hacia la monarquía que definiría el destino de Israel. Su vida demostró que la inteligencia, la valentía y la fidelidad no se contraponen al servicio, sino que lo fortalecen. Su historia inspira a quienes buscan liderazgo basado en la integridad y la visión, recordando que la verdadera influencia no se ejerce a través de la fuerza bruta, sino mediante la sabiduría, la justicia y la fe inquebrantable. Al final, Samuel descansó, dejando tras de sí un pueblo guiado, una nación en proceso de transformación y un legado que resonaría a través de los siglos. Su voz, que una vez despertó a un niño en la quietud de la noche, se convirtió en un eco permanente en la historia de Israel, un recordatorio de que la obediencia a la voz de lo divino, la claridad moral y la visión estratégica pueden cambiar el curso de la historia. Samuel no solo fue un profeta, sino un faro de justicia y sabiduría, cuya vida demuestra que incluso en tiempos de incertidumbre, la guía correcta puede iluminar el camino de toda una nación. Cada generación que escuchó su historia, cada líder que buscó consejo en la fe y en la justicia, encontró en Samuel un ejemplo de integridad y fortaleza. Su vida, narrada a través de los siglos, se convierte en un testimonio de cómo la devoción, la disciplina y la inteligencia pueden converger para crear un impacto que trasciende el tiempo y el espacio. Samuel mostró que la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en la capacidad de guiar con sabiduría, servir con humildad y actuar con valentía, recordando a todos que la historia no es escrita solo por los reyes, sino por aquellos que escuchan, entienden y obedecen la voz que trasciende lo humano.